Grabar. Buenas noches, señor Saúl Méndez. Ante todo, quiero darle las gracias por aceptar esta invitación. Es el primer invitado en Conversando con Edgar Tovares. Antes de comenzar, señor Saúl, me gustaría empezar hablando un poquito de cómo ha sido para Saúl Méndez esta pandemia, esta crisis que de sanitaria pasó económica y que nos ha agarrado de sorpresa a todo el mundo. Bienvenido y buenas noches. Bueno, primero es un honor que me hayas invitado a tu primer programa y sin duda pues trataremos de aportar todo lo posible en función del desarrollo del mismo. Con relación a la pandemia, en términos personales, como ocurrió en todas las industrias, se han suspendido los contratos de trabajo. Yo también tengo suspendido el contrato de trabajo. Hemos estado en la cuarentena obligatoria que se ha indicado. Y obviamente esto uno muestra su pesar de ver la cantidad de personas fallecidas, mi solidaridad a todo el que ha perdido un ser querido en medio de esta situación tan difícil, porque incluso con esta pandemia las personas que han fallecido han tenido que hacerlo solas en los hospitales porque no permiten visita de sus familiares, lo cual es muy triste, ¿no? Y eso me llena de pesar. Al igual que el tema de los niveles de contagio que existen cada vez mayor. A mi entender, por una política fracasada del gobierno en atender esto con mayor seriedad. Y en términos generales, pues tratando de cumplir las medidas de cuidarme, igual que la familia, para que esto no pueda impactarnos, ¿no? El tema del COVID. Así que Claro, en términos generales, eso hemos pasado en estos momentos, ¿no? Así es, y justamente el tema va por lo largo, porque ya llevamos, si lo ponemos desde diciembre, aunque a nosotros nos afectó o lo descubrimos pues en marzo, ya son más de 6 meses, medio año que vamos en esto, así que es importante, ¿no? Que nos cuidemos, así que reconozco eso que usted dice, que las medidas son muy importantes. Señor Saúl, ahora sí, entrando ya en materia, hoy, 1 de julio del 2020, primer año del presidente Laurentino Cortizo. ¿Qué tiene que decir Saúl Méndez, líder sindical y ex candidato a la presidencia en el partido FAT? El año pasado, justamente, al igual que usted, el señor Blandón, el señor Lombana, pudieron estar sentados hoy justamente en esta silla en medio de toda esta crisis. ¿Qué opina Saúl Méndez? Bueno, mira, el problema del gobierno actual del señor Cortizo es que es un gobierno neoliberal, más de lo mismo de lo que hemos tenido en los últimos 30 años después de la invasión. Es un gobierno que responde a intereses de carácter económico y además, obviamente, a la lógica con la que se ha implementado la política económica neoliberal en el país durante todo este tiempo. Tenemos ya un año en este gobierno, tiempo suficiente para entender que nada ha cambiado, y creo que eso desde muy temprano la población lo empezó a resentir. Y además de eso, entender que los poderes reales no lo ejercen las autoridades formales, sino que está mezclado con el poder económico, que es el que regenta el país. Y sobre esa base es importante decir que las condiciones en materia de vida del pueblo panameño obviamente son peores y sin duda se ha exacerbado esto producto del COVID. Pero el problema de la pobreza, por ejemplo, que es un problema estructural en Panamá, la distribución de la riqueza es otro problema estructural. Los temas de que más de 400.000 personas padecían hambre antes de que se hablara de COVID aquí en el mes de marzo. Eso se pudo haber duplicado en estos momentos producto del COVID. Nada de esto está resuelto. Entonces, las políticas públicas aplicadas hasta este momento no versan en cambiar esa estructura. Y recordemos que antes del COVID, estamos hablando de hace casi 4 meses atrás, que el país debatía en su agenda mediática la necesidad de una constituyente que nosotros hemos planteado que tiene que ser originaria para barrer la podredumbre que funcionarios públicos de altos cargos junto a empresarios han sembrado en las estructuras de poder del Estado panameño. Claro. Y nada de eso ha cambiado. Así que
en realidad este es un gobierno que vamos a ver transitar los próximos 4 años que falta del mandato en las mismas condiciones en que hemos visto al resto de los gobiernos neoliberales. Claro, señor Saúl, y justamente hoy, ahora que usted menciona estas últimas frases, el señor Cortizo hoy hacía el llamado al diálogo, que fue muy elogiado por muchos, y dentro de las cosas que le reconocieron es a la unificación, al consenso. Dijo también, dentro de lo que mencionó en su discurso, de bajar salarios a él y al vicepresidente. ¿Qué mensaje le envía todas estas acciones, por ejemplo, a usted, que siempre ha sido pues un líder sindical crítico de estas situaciones? Bueno, lo primero es que esa es una figura en este país manoseada, la figura del diálogo me refiero, y que generalmente concluyen en acuerdos que benefician a los gamonales del país en detrimento de los trabajadores panameños. Yo puedo decir que la crisis del COVID se le ha cargado la espalda a todos los asalariados del país, sin duda, tanto los que tienen pergaminos universitarios como el trabajador manual, pero adicionalmente los trabajadores cuentapropistas se le ha dejado por su lado, ¿no? Entonces es obvio que esta situación es una realidad en la que los empresarios, la gran empresa privada no ha puesto un real en medio de esta situación. Entonces el gobierno lo que ha legislado en medio de todo ello ha sido en función de defensa de los intereses de los empresarios y no precisamente de la población. Claro. Y además de ello hay un bono de 80 balboas que desde marzo el decreto 81 que suspendió los contratos de trabajo hablaba de que se iba a apoyar a los trabajadores con contratos suspendidos, y hay gente que hasta hoy no han recibido ese bono de 80. Entonces, estoy hablando de más de 70.000 personas. Estoy hablando de más de 70.000 personas. Entonces, esto obviamente es una situación que concita un diálogo, entre comillas, que su conclusión es, bueno, si hay que bajarle la jornada de trabajo al trabajador, que se le baje, cosa que es inaceptable, porque lo que aquí hay que discutir es cómo se puede subsidiar a los seres humanos, a los trabajadores, a su familia, etcétera, para que puedan subsistir en medio de esto. El cerco sanitario se convirtió en un cerco de hambre, que es una de las cosas que hemos insistido al señor Cortizo y al gobierno que debió haber preveído para evitar precisamente que esta situación agobiara todavía más a la población. Entonces, yo creo, y con esto termino la idea, el tema de bajarse los salarios es una medida de 6 meses del presidente y el vicepresidente, que la hizo extensiva a los ministros un 25% del salario, además de los gastos de representación. Mira, los gastos de representación y movilización deberían haberse eliminado ya, si eso no es urgente que los tengan los funcionarios de alto vuelo. Y en materia de salario, nosotros hemos propuesto en reiteradas ocasiones, tanto en la Comisión de Salario Mínimo en su momento, como en el plan de gobierno que presentamos, que un funcionario público de estos de grandes vuelos, si le dicen al pueblo trabajador que tiene que vivir con un salario mínimo de $500, ellos deben ganar 7 salarios mínimos para que las cosas se emparejen. Entonces yo creo que de lo que se trata aquí es que la inequidad que las grandes fortunas paguen impuestos que no pagan, que los empresarios paguen impuestos que su inmensa mayoría no pagan, que pueda mejorar la educación, la salud, el transporte público, que son elementos fundamentales, que los salarios suban, que bajen los precios del costo de la canasta básica de alimentos y de los servicios, y eso ayudaría a hacer equilibrio en el país. Así que las medidas que se anuncian por el señor Cortizo en su discurso el día de hoy, en realidad no tratan los temas fundamentales del pueblo panameño y de los trabajadores panameños, y tampoco le da respuesta ni salida. Y con relación hacia el futuro, tú ves la cantidad de millones que se hablan en préstamos.
Yo me imagino que cada persona de este país que está aguantando hambre escucha hablar de esos millones de dólares Millones por y aquí, millones por realmente acá. debe quedar indignado porque a la hora de resolver la concreta, que es la comida y los medicamentos en medio de una crisis como esta, es decir, no hay nada. Así que ese es el país que tenemos, en realidad. Así es. Y justamente por la presión de eso, a partir de julio el presidente le aumentó el bono este solidario de 80 a 100. Entonces todavía no termina, aparte de que muchos todavía no les ha llegado ni los 80, ni están seguros que les va a llegar los 100. Entonces es increíble pues que el pueblo tenga que presionar, señor Saúl, para que pueda entonces como mejorar la ayuda esta, que al final es recurso, que es lo que exige la gente, ¿no? O sea, es recurso de todo el pueblo, no es que le están pidiendo nada, porque al final le dices, no te quedes, o sea, quédate en casa, pero ¿cómo hace esa persona en casa si no tiene que comer? O sea, que es un poco difícil esa situación, ¿no? Bueno, es completamente dura porque de hecho el último estudio de salario mínimo que se hizo en el país valoró el costo de la canasta básica de alimentos y está cifrada en 317 balboas. Quiere decir que una familia promedio de 4 personas necesita 317 balboas para alimentación mensual. Y un bono de 80 o ahora de 100 a los que le llegue, obviamente no satisface esas necesidades fundamentales. Yo recuerdo, por ejemplo, en el primer momento tuvimos la posibilidad de conversar con el señor Cortizo en la presidencia de la República en función de este tema del COVID. El SUNTRA había realizado una marcha el 5 de marzo, si mal no recuerdo, y se abrieron las posibilidades de empezar a debatir el tema en materia de construcción, pero se nos convocó en función de hablar del problema que venía, que era el COVID, que ya se sabía que generaría los problemas de aislamiento social, la cuarentena y demás. Y hablamos de la necesidad de que para que precisamente la gente pudiera resistir la cuarentena, debería garantizársele como mínimo alimento y medicamento. Y desde ese mismo momento empezamos a hablar de 500 balboas. El problema aquí es que el gobierno no ha dado pasos serios en esa dirección. Y lo otro es que no ocurrió lo que ha ocurrido en otros países. Voy a mencionar algunos ejemplos que yo creo que son buenos. En El Salvador, por ejemplo, el primer mes, a través de ley, a los empresarios se les obligó a pagar salario. Es decir, ellos cargaron un mes con la planilla. Después le toca a los trabajadores y después, bueno, lo que pueda apoyar el gobierno en función de la... Pero aquí no, aquí es, desde que arrancó esto, vete para tu casa sin salario. El bono nunca llegó a cientos de miles, cientos de miles, no, a más de 70,000 personas. No le ha llegado este bono solidario y el valor no ayuda a solventar los problemas de fondo. Entonces, obviamente, esta es una situación muy compleja que incluso llevándolo a 100 no termina de resolverse. Por eso es que nosotros calculamos con 317 balboas, que es el costo de la canasta básica de alimentos, más lo caro que son los medicamentos, se puede redondear fácilmente en $500 la subsistencia de una familia promedio de 4 personas en el país. Pero esto ha sido prácticamente imposible. Significa que la gente está pagando un alto precio no solo con la enfermedad del COVID que está azotando duramente a la población, sino también con el hambre. Exacto. Y no, inclusive muchos, tanto en redes como en las protestas que hemos visto en diferentes puntos del país, la gente decía, si no se mueren de COVID, se van a morir de hambre. Y justamente es la línea que usted hablaba y es la realidad que estamos viviendo en el país. Señor Saúl, usted hablaba de reunión, justamente me gustaría conocer cómo ha sido, no sé si usted participó, me dice si fue así, esta mesa tripartita, esta reunión con el Ministerio de Trabajo y demás, ¿qué se acordó? Se habla de 23 puntos acordados. Háblenos un poquito de esto, ¿qué se llegó al consenso? Bueno, mira, nosotros estuvimos allí en representación de CONUSI. CONUSI es la central obrera en la que está afiliada a SUNTRA y yo fui uno de los delegados en una de las 3 mesas. La verdad es que allí, hasta el día miércoles de la semana pasada, no había fórmula de llegar a ningún tipo de acuerdo con los empresarios porque
tanto los empresarios como el gobierno lo que pretendieron en esa mesa es que se le avalara esta política y cerco de hambre contra el pueblo trabajador. Y nosotros nos opusimos a esa situación. En un análisis que hicimos, el famoso diálogo, llegamos a la decisión de que ya no valía la pena estar allí, que no había fórmula de poder que esta correlación cambiara, y decidimos salir finalmente del diálogo. Convocaron 8 centrales obreras, salieron 3, quedaron 5. De forma mágica puedo decir ahora que se hablan de 23 acuerdos, pero cuando tú lees esos acuerdos, en realidad ahí no se contempla resolver ninguno de los problemas que hemos estado hablando precisamente en estos momentos, que es lo que agobia a los trabajadores panameños. Pero se habla entonces sí de ver si se norma, se hace ley algunas situaciones que legalicen lo que hasta hoy es ilegal. Por ejemplo, que te bajen la jornada de trabajo a 16 horas por semana. Los empresarios están cumpliendo ese abuso. Que te despidan. La prolongación de la suspensión de los contratos de trabajo en las condiciones en las que estamos ahora. O sea, eso no tiene ningún sentido para el pueblo. El pueblo ha acatado las primeras disposiciones dadas hasta ahora, pero difícilmente un pueblo puede doblegarse por hambre. Entonces, nosotros somos el criterio que para poder resolver el problema real de la crisis sanitaria, en realidad se requiere un férreo retorno al cerco o a la cuarentena. Pero no puede ser cuarentena con hambre, tiene que ser cuarentena, sí, pero sin hambre. Es decir, garantizándole un subsidio real. Que llegue el apoyo, que llegue la ayuda. Correcto. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que 500 Balboa? 500 Balboa cumple 3 funciones que son fundamentales en estos momentos. Incluso tú puedes investigarlo, cómo lo han manejado otros países, lo voy a mencionar aquí. Cuando tú le das un rescate al trabajador y a su familia, él logra satisfacer condiciones básicas para la vida, alimento y medicamento. Si se dio la moratoria tardía, que hay que prolongar incluso, de los servicios básicos, ya el trabajador sabe que no le van a cortar la luz, no le van a cortar el agua, el teléfono ni el internet. La moratoria con los bancos, que hasta ahora todavía estoy esperando la Gaceta que dice... El presidente dijo que la sancionó ayer. Que está, así es, vamos a revisar la Gaceta a ver si ya se publicó. Pero allí se dejó a los trabajadores en estos 4 meses a merced de los empresarios, sin una real moratoria.